Vamos a buscar en Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Gracias, Señor Jesús, estamos nuevamente en tu presencia dándote la gloria y la honra. Hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, esa palabra que edifica, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy nos disponemos para recibirla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Nueva Versión Internacional dice: Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar, Jacob de su sueño pensó: En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: Qué asombroso este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Quisiera también que leamos la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: Qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Bueno, esta es una palabra que nos lleva al momento en el que Jacob tiene que salir huyendo por haber usurpado la bendición de su hermano Esaú. Sabemos que a Jacob le tocó unas condiciones bastante complejas, bastante difíciles de entender en cuanto al propósito de Dios se refiere, porque la bendición que él recibió no se suponía que sea lo que a él le correspondía. Y digamos que Jacob pudo haberse sentido en este momento y en esta travesía, porque a él le tocó salir exiliado de su propia casa, le toca irse con esa sensación de haber fallado, de haber hecho algo que estaba incorrecto, algo que había hecho enfadar a su padre, a quien tanto amaba, pero a la vez en el corazón de él había un anhelo ferviente por seguir el proceso y por tener parte con Dios y tener un propósito en Dios, que era lo que él anhelaba de su hermano, que era el primogénito. ¿Sí? Ya sabemos que Jacob anhelaba tener la bendición de su hermano Esaú. Él se daba cuenta de que Esaú no era la persona que valoraba esa bendición, pero él sí. Él espiritualmente sabía que esa bendición estaba cargada de promesas que se cumplirían en algún momento. Entonces vemos aquí a un personaje que sale como con sentimientos encontrados,
de haber, digamos, por un lado, entre comillas, logrado adquirir esa bendición, un poco respaldado de su madre, pero sin saber si había hecho lo correcto, y pues obviamente con la tristeza de haber fallado, porque de todas maneras el acto como tal había estado mal, ¿sí? Entonces miramos ese contexto, también un contexto de soledad de Jacob. Él estaba solo en todo ese camino que tuvo que atravesar. Digamos que podríamos pensar que él se metió en ese problema que lo llevó a tener que salir de su casa. Esto sí le trajo sus consecuencias. Y el Señor me llevaba a mí, leyendo esta palabra, a reflexionar que en muchísimas ocasiones nosotros tenemos esos sentimientos encontrados, ¿sí? Por cualquier circunstancia, y que en nuestro corazón muchas veces sí está el anhelo de agradar al Señor. En nuestro corazón a veces está el anhelo de servirle, de ser nosotros los merecedores. Anhelamos que sea a nosotros a quien el Señor use, pero a la vez nuestra condición, digamos, o nuestras propias ideas o nuestras propias formas nos llevan a cometer ciertos errores, y terminamos nosotros en esa situación en la que estaba Jacob, que es: me siento mal, pero tengo un ferviente deseo por ser parte de tu propósito, Señor. Y mis formas no están siendo tal vez las adecuadas, me he equivocado, ¿sí? Pero tengo el deseo. Y eso genera mucha impotencia y genera mucha frustración, porque uno, al sentir esto, al sentir que uno no tiene la capacidad de manejar un asunto en Dios, se frustra pensando que uno no sirve para tal llamado, para tal propósito, para tal delegación que a veces nosotros anhelamos, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa aquí a Jacob? Que se sentía bastante defraudado por sí mismo, por el mismo acto que él había hecho. No veía a Dios por ningún lado. Él recibe la bendición, pero no ve a Dios en el sentido de decir: siento la bendición de mi padre, de aquí en adelante solamente voy a ver el cumplimiento. No, él sabía que las cosas que se le venían eran difíciles, y entonces le ocurre lo que narra esta palabra, y es que tuvo un sueño, revelación de Dios, en el que el Señor le habla y le vuelve a dar la promesa, que si usted quiere la puede leer, está antes de este pasaje que estamos leyendo. Y el Señor le destaca, y sobre todo lo que le destaca aquí es lo que va a hacer con su generación, con esa bendición que había puesto en su padre Isaac. Y también lo que más destaca es que él iba a completar, ¿sí? Que él iba a trabajar con él hasta completar lo que el Señor le había prometido que haría en su vida. Y esto es súper importante, porque si usted mira la vida de fe, a veces la vemos desde el punto de vista relajado, porque usted sabe que la vida de fe tiene sus temporadas, y cuando uno está pasándola, digamos, no tan mal, no se percata de estas cosas, pero cuando uno está pasando por un mal momento, uno sí se cuestiona si es que el Señor sí va a poder trabajar con uno, con la humanidad de uno, con la debilidad de uno, con el error de uno. Y la misma palabra nos dice, no recuerdo el pasaje exacto, pero nos habla acerca de que Él perdonará todas nuestras transgresiones, ¿sí? Todo lo que, mejor dicho, todo lo que está por venir malo de parte de nosotros hacia el Señor, por falta de fe, incredulidad, desobediencia, pecado o lo que sea, digamos que ya está destinado a ser perdonado, para que el Señor pueda completar eso que te he dicho. Por eso le dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y mire, esta frase usted guárdesela en su corazón, porque primero porque la va a necesitar, y porque no hay nada más valioso
que a usted alguien le diga, no te voy a dejar, no te voy a dejar, porque a veces uno se siente merecedor de que lo dejen. Uno a veces dice, cuando está en circunstancias adversas, uno dice, no, es que hay razones para que me dejen, y que alguien desinteresadamente le diga a uno, no te voy a dejar independientemente de lo que pase, independientemente de lo que ocurra, independientemente de lo que hagas o dejes de hacer, es algo que a uno le debe dar plena seguridad y lo debe alegrar porque sabe que tiene un respaldo constante, permanente. Eso fue lo que le pasa a Jacob cuando se duerme y tiene ese sueño. Entonces, claro, él se levanta del sueño que había tenido y se levanta inspirado, se levanta, usted sabe, a veces uno sueña cosas bonitas, por ejemplo, que son de la mera alma, a veces, o a veces espirituales también, y uno se levanta como inspirado. Bueno, Jacob aquí se levantó inspirado, entonces esto lo animó a él y sobre todo le hizo ver que a pesar de sus contradicciones en el sentir que él tenía, Dios siempre había estado ahí, ¿sí? Y no hay nada más bonito que darse cuenta de que el Señor siempre estuvo ahí, siempre estuvo en mi proceso el Señor, ¿sí? Porque en su proceso usted va a dudar, pero cuando usted se apercibe de que, y como que dice, no, pero espérate, estoy pasando un proceso, estoy caminando solo, me está tocando esto, yo que tenía buenas intenciones, de pronto dirá alguno, dirá Jacob, yo que tenía buenas intenciones de que no se desperdicie aquí la bendición de mi Padre, a quien yo honro, me están pasando estas cosas, pero espérate un momento, Dios ha estado aquí. Por eso él dice, es como decir, wow, o sea, este lugar este momento es importante porque aquí me acabo de dar cuenta de que Dios está conmigo, ¿sí? Entonces dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, le dice el Señor a Jacob, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es como decirle, si te caes una vez, pues lo volvemos a intentar. Si no nos funciona por aquí, lo volvemos a intentar. Sí se ha dado cuenta a veces cuando uno está, por ejemplo, haga de cuenta, aprendiendo a manejar carro y uno llega y prende y se le apaga el carro, prende, trata de arrancar y se le apaga y el maestro de conducción le dice, tranquilo, otra vez. Y usted vuelve y lo intenta. Y ese maestro de conducción le dice, tranquilo, las veces que sean necesarias hasta que lo logres, pero tranquilo. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces eso da confianza, da seguridad, ¿sí? Da sensación de poder en el sentido de que voy a poder, en el Señor voy a poder. Entonces usted y yo tenemos que coger esta palabra de Jacob, porque vivimos cosas muy similares. La palabra de Dios es para eso, para traerla a nuestras circunstancias y decir, Señor, yo voy a poder, yo voy a salir de esto y yo sé que yo me equivoco, pero tú dices en tu palabra que tú una y otra vez estarás conmigo, no me soltarás hasta que se haya hecho no lo que yo diga, sino lo que tú has dicho, ¿sí? Y dice, y se despertó Jacob de su sueño. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. La Nueva Traducción Viviente dice, además, yo estoy contigo y te protegeré, porque él le estaba dando otra palabra, recuerde, o sea, él le estaba dando como toda una promesa completa, estamos leyendo la parte final. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Es como decir, toda esta promesa que yo te estoy dando va a ser posible, porque aparte de todo lo que te estoy diciendo, además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Mire, esa frase, llegará el día. Yo sé que
cada uno de nosotros pasa por sus circunstancias. Yo no sé cuál será su circunstancia actual. A veces en la predicación uno le habla a gente que está muy caída, muy derrotada, con mucha necesidad. Y cuando uno está así, no sé si le ha sucedido a usted, voltea a ver uno alrededor y dice, pero mi vida está mal y yo veo que todo el mundo está contento, yo veo que todo el mundo está bien, pero mi vida está mal, y usted lo sufre y le duele en su interior, y uno anhela que llegue el día que haya pasado ese momento de malestar. Bueno, si usted es una de esas personas, si usted está pasando por un proceso, sea cual sea, de formación, de prueba, de dolor, de soledad, de tristeza, de que se confundió y está pagando una consecuencia de su confusión, de lo que sea, sepa que llegará el día en que el Señor lo vuelve a llevar al propósito inicial. El Señor lo vuelve a llevar al propósito inicial y dice: te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Porque mire, en el propósito del Señor, eso es lo que a veces no tenemos en cuenta. Cuando uno habla de propósitos de Dios, uno más o menos se imagina cosas que tienen que ver con Él, y está bien, porque todo es por Él y para Él, y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es al servicio de Él, ¿sí? Pero lo que no tenemos en cuenta es que el propósito de Dios se enlaza con nuestra vida a tal punto de que nosotros nos convertimos en el propósito, ¿sí? Y todo lo que el Señor pretende dar tiene doble función, que es exaltarlo a Él y ponernos en un lugar a nosotros y bendecirnos a nosotros. Por eso a veces a la gente, cuando uno le habla de mira los propósitos de Dios, las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, las cosas del reino, poco se interesa, porque dice, bueno, son cosas que a mí, yo no nací para ser religioso, no son cosas que a mí me interesen, dirá alguna persona, ¿sí? Pero fíjese que aquí con esta palabra, y por eso es bueno leer las distintas versiones bíblicas porque nos amplían el lenguaje, aquí le está diciendo acerca de que te voy a dar todo lo que te he prometido. Ese era el propósito de Dios, ¿sí? Darle, porque al darle lo que Dios tenía para Jacob, se estaba cumpliendo el propósito de Dios en la vida de Jacob, que al final de cuentas era uno solo, ¿sí? Entonces ese propósito es bendición para los siervos que están dentro del propósito. Y eso es algo, mire, de lo que nosotros nos tenemos que alegrar, porque usted dirá, ¿yo por qué tengo que pasar por este proceso? ¿Yo por qué tengo que pasar por este dolor? Es como decir, a usted un buen día le sucede algo que le cambia, que le deja que le cambia el rostro, ¿sí? Que hace que se le borre la risa de su rostro, y usted dice, ¿pero por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Bueno, porque esas cosas que nos suceden a los hijos de Dios nos suceden por un propósito. Y usted dirá, no, pero ¿a qué costo? Dirá usted, pero me están pasando estas cosas y hay un propósito, pero ¿a qué precio? Me está doliendo mucho, me está haciendo mucho daño. Pues sepa que detrás de ese propósito hay algo que a usted lo va a alegrar en Dios, porque usted y Él se vuelven uno, y ese propósito se convierte en su propósito también. El bienestar el bienestar del cumplimiento del propósito de Dios se convierte en el bienestar del siervo de Dios, ¿sí? Entonces aquí Jacob, este tipo de experiencias hay que pedírselas al Señor, y hay que buscarlas y hay que propiciarlas. No siempre ocurren, pero hay que propiciarlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos inspira, ¿sí? Cuando digo nos inspira, es como ese momento en el que nos llega la revelación. Usted como que le encontró el sentido a las cosas, y él aquí se está despertando, dice, se despertó Jacob de su sueño y pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Es decir, yo aquí sintiéndome súper mal, pensando que estoy derrotado, pensando que estoy sin rumbo, pero el Señor está aquí y yo no me había dado cuenta, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor y propiciamos las experiencias con Él, haga de cuenta, se siente usted mal, usted está pasando por un mal momento y lo que hace es sentarse a llorar, pues digamos, ¿sí? Pues muy difícilmente se va a propiciar ese momento para que el Señor le diga, hey, yo estoy aquí, para que el Señor se le haga sentir, ¿sí? Pero si usted está mal y se quebranta y usted dice, voy a orar, voy a meterme en la presencia del Señor, y usted va y ora y listo, ya oró, pero le quedan horas del día y dice, voy a volver a estar ahí, yo le garantizo que el Señor de alguna forma se le manifiesta y le hace sentir que Él está ahí, ¿sí? Y eso es lo que hace que el creyente permanezca inspirado independientemente de la circunstancia que esté viviendo, ¿sí? Y mire que esta experiencia a Jacob lo quebranta tanto y lo ubica tanto en la realidad espiritual que no solamente lo levanta con ánimo, ¿sí? Porque lo levanta, como les estoy diciendo, inspirado, sino que lo levanta con temor, porque se da cuenta de que su pensamiento está lejos de lo que el Señor en realidad está tramando, ¿sí? Y dice, este lugar es temible. O sea, este lugar es, en una versión dice, este lugar es terrible. En otro lugar dice, qué asombroso este lugar. Es como decir, este lugar va a ser mi lugar favorito porque aquí pasó esto, ¿sí? Este lugar lo llevo en mi corazón porque aquí sentí al Señor. Eso le pasó a Jacob, ¿sí? Y dice, en una versión dice, y tuvo miedo. En la otra dice, y con mucho temor añadió, qué asombroso este lugar. Y en la otra versión dice, dice, ciertamente el Señor está en este lugar y ni me di cuenta, y lo dice con signo de admiración, como quien dice, está asombrado, está como animada la cosa, pero también tuvo temor, ¿sí? Porque se da cuenta de que la misma presencia del Señor está ahí, y eso a él lo ubica en que él no era nada de que su malestar, de que su sentir, de que su error, de que su travesía no era nada complicado para Dios, no era nada que a Dios lo estuviese sorprendiendo, no era nada que pudiera evitar que la presencia y el propósito del Señor se llevara a cabo. Por eso él dice como, wow, o sea, tengo temor, o sea, es como decir, mis pensamientos son tan cortos, estoy sintiendo al mismo Señor, y dice, esto es la casa de Dios, es la misma puerta del cielo, este lugar. Y entonces dice, a la mañana siguiente él tiene una expresión, sí, como una expresión de interés por el lugar, y marca ese lugar y dice la nueva traducción viviente, dice, lo erigió como una columna conmemorativa, que es Betel, el lugar donde el Señor le habla a Jacob y lo levanta para que él pudiera seguir su camino. ¿Hacia qué? Él no sabía, hacia lo incierto, para que pudiera seguir su camino hacia lo incierto, porque la vida tiene eso, ¿sí? Todos, creyentes o no creyentes, el mañana es una incertidumbre, el futuro es una incertidumbre. Entonces, pero él se levanta con fe. ¿Hacia qué? A caminar hacia lo incierto, sabiendo que ahí en eso incierto iba a estar el Señor. Y dice que se levanta muy temprano y que toma esa piedra y la unge y la deja ahí, la deja como señal. Dice que derrama aceite, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice el Señor? El Señor estaba justo delante de él diciéndole, sí, me voy a quedar contigo, sí, te voy a proteger, no te preocupes. No hablemos de lo que pasó allá con tu padre, no hablemos de eso. Si estuvo bien o mal, no importa. Lo que importa es que tu corazón está conmigo, tu corazón está anhelante, y yo voy a cumplir y voy a terminar la obra, ¿sí? Te traeré de vuelta, le dice. Me quedaré contigo hasta que haga todo lo que yo he prometido, ¿sí? Entonces, eso es importante porque
a veces el creyente pasa el proceso que el Señor lo está llevando a pasar, a veces por consecuencia de algo, por lo que sea, pero usted está pasando un proceso y lo está pasando en penumbra, lo está pasando, de pronto alguien le trata de decir, mira, el Señor está contigo, pero usted está nublado, usted está en penumbra, y lo que el Señor quiso aquí con Jacob es que él se levantara y que sí caminara hacia lo incierto, porque el Señor no le dijo, en tanto tiempo te voy a volver a traer, allá va a pasar esto, nunca le dijo eso. Camina hacia lo incierto, pero camina tranquilo porque yo voy contigo, camina con fe, ¿sí? Entonces, hay que vivir esos momentos de dificultad así. Yo le decía en estos días a alguien que está pasando por un mal momento, yo no sé qué está haciendo el Señor con tu vida, la verdad, no sé por qué te toca vivir esto a ti, por qué en esta época, por qué todo junto, pero lo que sí es cierto es que el Señor está haciendo algo. Entonces, ¿uno qué hace con eso? Dejar de usar la razón, porque si uno se pone a pensar, mejor dicho, se le nubla la mente, se aturde, se atemoriza, pero creerle al Señor y saber que el día de mañana está al cuidado de Dios. Su día de mañana está al cuidado del Señor, ¿sí? Porque todas las cosas que le suceden a sus hijos, a los que aman al Señor, les ayuda bien. ¿Qué tenía Jacob? ¿Se cometió errores? Muchos. ¿Pero qué tenía? Que amaba al Señor, que amaba el propósito, que valoraba la bendición, que anhelaba ser él el que el Señor usara. Entonces, todo eso, a pesar de sus fallas, se puede decir, le ayudaron a bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto le pasa a aquellos a quienes conforme al propósito del Señor son llamados. Entonces, ¿pero qué pasa? Que uno tiene que creer en el llamado. Dígame quién más, sino Jacob, iba a dudar de su llamado, porque él decía, yo estoy peleando por algo que en realidad, si soy honesto, no es mío. Ese llamado no era mío, pero de alguna manera le cayó, ¿sí? Y él decidió confiar. Entonces, el propósito, cuando el Señor a usted le hable, confíe en que eso es verdad, que en realidad hay un propósito. A veces uno le dice a la gente, el Señor tiene propósitos contigo, y la gente no los ve. La gente no mira más allá de la problemática que tiene, ¿sí? Es normal, pero el guía espiritual, para quien lo tiene, ¿sí? Puede, digamos, ampliar el panorama, la mentalidad del siervo que está escuchando, que está recibiendo. Entonces, el Señor tiene propósitos contigo, le digo yo. ¿Y usted en qué piensa? ¿Quién sabe en qué estará pensando cada uno? ¿Sí? De pronto usted se imagina algo pequeño. Lo más seguro es que se esté imaginando algo pequeño. Pero yo le digo, imagínese lo mejor de parte del Señor. Proyéctese a lo mejor de parte del Señor, porque los propósitos del Señor nunca son escasos, nunca son pequeños. ¿Sí? Y usted, créale que usted ha sido llamado para el propósito de Dios. Y si usted cree que es llamado a ese propósito del Señor, sepa que todo lo que está viviendo le va a ayudar a bien. Si usted sufre una pérdida, si le quitaron algo, si le pasaron por encima, si lo golpearon, y esto opera físicamente, anímicamente y espiritualmente, ¿sí? Porque a veces uno dice, me siento devastado, me siento golpeado anímicamente, me siento destruido espiritual o físicamente. Eso tiene su propósito. A veces la gente tiene enfermedades. Yo estaba pensando y orando por una persona el otro día que me decía, pastora, tengo un dolor de articulaciones. Y a mí como que por un momento se me vino el pensamiento que esa persona podría estar teniendo respecto a su enfermedad. No sé si sería eso lo que pensaba, pero yo lo tomé como que yo discerní el temor de esa persona y lo que pensaba y lo que proyectaba de su enfermedad a futuro, ¿sí? Como el deterioro, dónde voy a ir a parar,
si así estoy a esta edad, ¿cómo será en unos pocos años? Y se me vino ese pensamiento y reprendí eso por esa persona y dije, el Señor con esa persona tiene un propósito. Y si alguien se identifica con eso, si alguien dice de pronto fui yo, créale al Señor que esa enfermedad, que eso que usted está pasando hace parte del propósito del Señor, y que lo esté pasando no significa que sea que esa enfermedad, que esa situación, que esa problemática sea su destino, sino que su destino es el propósito de Dios. Por eso hay un pasaje en Romanos que dice, por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza, señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Así es como vive el creyente. Mire ese pasaje tan valioso, tan precioso. Por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque uno no sabe cuál es el camino. Porque a ti elevo mi alma, es decir, nosotros vivimos en confianza. Usted tiene una enfermedad degenerativa, no proyecte de que eso en realidad se va a degenerar, proyecte que eso tiene un propósito y que usted le está elevando su alma y su confianza al Señor, y que usted va a poder ver el gran amor del Señor en su vida, de que eso se va a detener, de que eso va a mostrar la salvación de Dios, va a mostrar el poder de Dios. Si usted tiene una situación familiar, una situación de escasez, lo que sea, puedo mencionar muchas cosas. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones personales que siempre nos van a tener con la incertidumbre que tenía Jacob, con los sentires encontrados como los tenía Jacob, a veces con muchas ganas de que el Señor nos saque adelante y otras veces sin panorama para decir si el Señor me va a sacar adelante, ¿sí? Entonces, aunque hayan algunos desbarajustes en el camino, aunque hayan algunas cosas que como que esto, ¿por qué tenía que pasar? Usted siga firme, porque su Dios sigue firme en el plan que tiene. Él sigue firme en el plan que tiene con usted y Él le va a ir señalando el camino, solamente hay que esperar. Recuerde, a veces el Señor está al lado y nosotros estamos desesperados sin darnos cuenta de que el Señor está al lado. Busque la presencia del Señor, busque esas experiencias como la que le sucedió a Jacob, porque ¿qué le pasó a Jacob? Jacob se aterrizó con esto. O sea, es como decir, entre tanto pensamiento y entre tanta lucha que él estaba teniendo, el Señor con ese sueño, con esa experiencia espiritual, lo aterriza y le dice, tranquilo, estoy aquí, yo me quedaré contigo, ¿sí? Si usted se siente así aturdido, pídale al Señor que traiga esa certeza, que así como Jacob se levantó del sueño, pero él seguía sin saber lo que iba a pasar. Él seguía, se podía decir, él mismo pudo haber dicho, no, pues fue un sueño, y ahora, mañana, ¿qué? ¿Y a dónde voy a ir a parar? Y me tocó irme de mi familia. La situación no cambió. Lo que cambió fue la confianza. Lo que cambió fue que él se aterrizó y dijo, Dios está conmigo. Lo que cambió fue eso, que él recordó la promesa, que el Señor se la recordó en sueños. Entonces, que su circunstancia usted no la viva en la penumbra, sino que la viva en la confianza, para que usted pueda ver la bondad y pueda comprobar el propósito del Señor en su vida, que no depende de usted ni de su capacidad, ni de que sea apto o no, sino que depende de que el Señor ya lo llamó, de que el Señor ya lo llamó, y porque el Señor ya lo llamó, no va a haber escasez en el Señor para cumplir y para completar ese propósito para el cual el Señor lo ha llamado. Amén. Entonces esto nos afirma, nos hace levantarnos al día siguiente, porque cada día es una incertidumbre. La palabra del Señor dice, el hombre hace sus planes, traza sus planes, pero los planes verdaderos, o estoy parafraseando, pero quien en realidad rige el camino del hombre es el Señor.
Mire, usted dice, mañana me voy a levantar al trabajo, voy a estar ahí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si por la misericordia del Señor, usted va y lo hace. Pero puede llegar un momento en el que usted dijo, me voy a levantar al trabajo, y usted antes de salir al trabajo se encuentra con una cosa, ¿sí? Y uno se da cuenta muchas veces que el plan de uno no se cumplió, a veces con cosas graves y a veces con cosas básicas, y uno dice, ve lo que me surgió y que no me permitió ir a la iglesia, ve lo que me surgió y que no me la esperaba, ve este examen sorpresa, ve esto, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno necesita tener eso, porque si no, usted vive frustrado, agobiado, sin saber, con sentires encontrados, sin saber cómo sentirse, sin saber si creerle o no creerle. Entonces esto a uno lo ubica, lo aterriza. El propósito del Señor es el propósito del Señor, no es suyo. Y eso es algo bueno, porque eso da seguridad. Y el Señor está obrando y el Señor lo va a cumplir. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en este momento. Bendigo en este momento a quienes traen sus tributos a tu altar, Señor. Bendigo la fe de tu pueblo, bendigo ese corazón alegre, esos dadores, Señor, alegres, que saben que lo que tienen ha sido recibido de tu mano, Señor. Bendigo la fe de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por este momento. Vamos a continuar con la ministración. Vamos a entrar en la presencia del Señor en este momento.